Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a seguir con nuestras reflexiones de primeros escritos, porque en realidad ahí se nos revela una progresión en el entendimiento que Dios trata de transmitirnos. No perdáis de vista, en primer lugar, en primera fase, a la primera generación, pero seguidamente a las siguientes, y volveremos a entender, después de entender la anterior, que hoy repasaremos algunas cosillas, pero necesitamos entender realidades profundas, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra real condición? Y entender claramente que nuestro Dios constantemente ha tratado de ponernos sobre aviso para saber lo que está por delante, ¿verdad? Por lo tanto, la reflexión de hoy está titulada Al rebaño pequeño. Y recalca pequeño, porque vimos, en la reflexión anterior vimos cuántos son y cuántos son, cuántos son no, sino quiénes son los sellados y quiénes no son los sellados. Y en esa reflexión va siguiendo en realidad, ¿verdad?, lo que trató de transmitirnos en aquella reflexión. Por lo tanto, al pequeño rebaño, vamos a ver qué es lo que nos trata de transmitir nuestro Dios. Dice: queridos hermanos, el Señor me dio una visión el 26 de enero de 1850, es decir, pocos años después, ¿verdad?, de 1844, que voy a relatar. Dice: vi que algunos del pueblo de Dios son estúpidos. Ya os lo dije, a mí me gusta mucho más el texto del inglés, es una traducción del inglés, y comprobé, y esta es la palabra que utiliza la sierva, ¿verdad? Vi, es una palabra un poco fuerte, pero refleja una realidad. Eso es lo que trata de hacer, de reflejar una realidad. Dice: vi que algunos del pueblo de Dios son estúpidos y están adormecidos y solo medio despiertos. No se dan cuenta del tiempo en que vivimos ahora, y que el hombre, con el cepillo de tierra, esto es la visión, hace referencia al sueño de William Miller, ¿verdad?, que está en la página 81, veis que aquí estamos en 48 apenas. Llegaremos ahí también, ¿verdad?, todo a su debido tiempo. Dice: ha entrado, y que algunos están en peligro de ser arrastrados, ¿verdad?, con este cepillo que barre la tierra, ¿verdad? Dice: le rogué a Jesús que los salvara, que los perdonara un poco más, atentos porque aquí hace referencia al pequeño rebaño, ¿verdad?, y que les hiciera ver su terrible peligro para que se prepararan antes de que fuera demasiado tarde. El ángel dijo: la destrucción viene como un poderoso torbellino, dice la destrucción. Le rogué al ángel que se apiadara y salvara a los que amaban este mundo, que estaban apegados a sus posesiones y no estaban dispuestos a desprenderse de ellas. Esto es un tema que lo vimos que terminó en la reflexión anterior, ¿verdad?, donde nos señalaba los sellados y los que no son sellados y por qué, ¿verdad? Y aquí vuelve a recalcar una y otra vez. ¿Pero qué es? En el fondo, ¿qué es lo que trata de transmitirnos nuestro Dios? Es que nosotros no estamos construyendo, no estamos pensando en el reino de Dios, sino que nos estamos asentando y construyendo en este reino como si Dios no estaría pendiente de su pueblo, de este remanente, para que le glorifique y que la historia de este mundo se termine. Por eso es lo que trata de ayudarnos a comprender, ¿verdad?, que en este tiempo final hemos de quitar de por medio todo estorbo, ¿verdad? De hecho, creo que lo utilizará, ¿verdad?, en la misma reflexión, esta palabra, es que se convierten en un estorbo para nosotros, ¿verdad? Nos hace como la mujer de Lot, de mirar para atrás. Dice: le rogué al ángel que se apiadara y salvara a los que amaban este mundo, que estaban apegados a sus posesiones y no estaban dispuestos a desprenderse de ellas, y sacrificarse
para acelerar a los mensajeros en su camino para alimentar a las ovejas hambrientas que perecían por falta de alimento espiritual. ¿Qué es lo que trata de decir? Que hemos de aportar todo lo que tengamos, ¿verdad? Para que este mensaje final llegue a todo el mundo y que se termine la historia, ¿verdad? Porque el pueblo de Dios no hace planes ni tiene expectativa de permanecer aquí, sino que quiere ir a casa, si es que quiere ir a casa, ¿verdad? Eso es lo que trata de explicarnos Dios, ¿verdad? Dice, al ver que las pobres almas morían por falta de la verdad presente, atentos, por falta de la verdad presente. Hoy trataremos de entender qué es la verdad presente, queridos. Porque aquí quiero recalcaros, ayer en la iglesia, traté de ayudar a los hermanos de que entiendan que la justificación por la fe de Lutero no es la justificación por la fe de este pueblo, de este remanente final. No es la verdad presente, ¿verdad? Sino que la justificación por la fe de este pueblo es distinta, ¿verdad? Y que nosotros no entendimos y no entendemos, en la gran mayoría o la grandísima mayoría, no entendemos esta realidad. Hubo ayer algunos incluso que se me levantó desde el banco y se salió afuera, porque le parecía un disparate lo que estaba diciendo. Esto solamente me revela cómo de perdidos estamos. Cómo de perdidos estamos. Y hoy, por la gracia divina, entenderemos esto, porque es en el marco de esta reflexión, tratará de ayudarnos, como lo trató en la reflexión anterior también, ¿verdad? Hoy repasaremos alguna cosa, porque necesitamos entender esto, mis queridos hermanos. Mucha gente cree que tiene la verdad presente y está engañada. No entiende esta profunda realidad, ¿verdad? Dice, al ver que las pobres almas morían por falta de la verdad presente, y que algunos que profesaban creer en la verdad las dejaban morir al retener los medios necesarios para llevar adelante la obra de Dios, es lo que yo os trato de comentar una y otra vez, queridos. Aun sabiendo la verdad, si nosotros nos quedamos callados, no ponemos todo el empeño, todo el esfuerzo, todo lo que tengamos a nuestra disposición para que esta verdad presente llegue al mundo, seremos perdidos igualmente, queridos. No logramos entender esta profunda realidad. Fijaos lo que dice la sierva. Dice, la visión era demasiado dolorosa y rogué al ángel que la apartara de mí. No pude verla. Porque hacía referencia al remanente, ¿verdad? Vi que cuando la causa de Dios reclamaba algunos de sus bienes, como el joven que acudió a Jesús, se marchaban apenados y que pronto el azote desbordante pasaría y barrería todas sus posesiones. Y no entendemos qué es lo que Dios espera de nosotros. Tampoco entendemos de quiénes son estas posesiones, queridos. Dice, y entonces sería demasiado tarde para sacrificar los bienes terrenales y acumular un tesoro en el cielo. Y entonces, si tú no sacrificas aquí los bienes terrenales, ¿tienes algún tesoro en el cielo? Peor aún, ¿estarás en el cielo? Actuando de manera egoísta, porque ¿qué es lo que nos ha motivado de no escuchar a Dios? De no hacerle caso a Dios. Dice, se marchaban apenados. ¿Por qué? Por el egoísmo. Y si no, el amor no habita en nosotros, y habita el egoísmo, es decir, un otro espíritu, ¿estaremos en el reino de Dios? Eso es lo que necesitamos entender, mis queridos hermanos. Necesitamos entender, y yo sé que esto es doloroso, pero es absolutamente necesario comprender sobre todo esta realidad y luego actuar en consecuencia, ¿verdad? Dice, entonces vi al glorioso Redentor, bello y hermoso, que dejó los reinos de la gloria y vino a este mundo oscuro y solitario para dar su preciosa vida y morir el justo por el injusto. Es decir, el que no era culpable, lo dejó todo y vino a pagar un precio ¿para quién? Para el culpable. Este es el ejemplo. ¿Lo entendimos? Eso es lo que está tratando de ayudarnos a comprender, ¿verdad?
Dice, soportó las crueles burlas y los azotes, llevó la trenzada corona de espinas y sudó grandes gotas de sangre en el huerto, mientras la carga de los pecados de todo el mundo estaba sobre él. Y el ángel preguntó, ¿para qué? ¿Entendimos lo que hizo Cristo por nosotros? ¿Estamos nosotros dispuestos a hacer lo mismo por él? Y por eso el ángel pregunta, ¿y para qué hizo Cristo todo esto? Si nosotros no entendemos. Dice, vi y supe que era por nosotros. Por nuestros pecados sufrió todo esto para que con su preciosa sangre nos redimiera para Dios. ¿Verdad? Dice, también se me presentaron aquellos que no estaban dispuestos a disponer de los bienes de este mundo para salvar a las almas que perecen, enviándoles la verdad mientras Jesús está ante el Padre abogando por su sangre, sus sufrimientos y su muerte por ellas. ¿Quiénes son esta gente? ¿De quién tiene Dios esta expectativa? ¿A quién enriqueció, verdad, o apoderó Dios de bienes para este momento final, verdad? Este es el momento clave de toda la historia de la humanidad, queridos, ¿verdad? Aparte del de Jesús, ¿verdad? La venida de Jesús. Pero este tiempo final es un momento clave. ¿Y qué es lo que trata de hacer el pueblo de Dios? Y esto es lo que Dios trata de ponernos sobre advertencia. También se me presentaron aquellos que no estaban dispuestos a disponer de los bienes de este mundo para salvar a las almas que perecen, enviándoles la verdad mientras Jesús está ante el Padre abogando por su sangre, sus sufrimientos y su muerte por ellas. Y mientras los mensajeros de Dios están esperando, dice, mientras los mensajeros de Dios están esperando, listos para llevarles la verdad salvadora, para que sean sellados con el sello del Dios vivo, dice, es difícil para algunos que profesan creer en la verdad presente, hacen incluso tan poco como entregar a los mensajeros el propio dinero de Dios, que Él les ha prestado para ser administradores. ¿Para qué? Precisamente para un momento como este. Esto es lo que trata de explicarnos Dios, ¿verdad? Dice, ¿es Jesús sufriente? ¿Su amor tan profundo como para llevarle a dar su vida por el hombre? Se presenté de nuevo ante mí. El Jesús sufriente, su amor tan profundo como para llevarle a dar su vida por el hombre, se presentó de nuevo ante mí. También las vidas de aquellos que profesaban hacerse sus seguidores, que tenían los bienes de este mundo, pero consideraban tan grande ayudar a la causa de salvación. El ángel dijo, atentos. El ángel dijo, ¿pueden los tales entrar en el cielo? Otro ángel respondió, no, nunca, nunca, nunca. Cuando utiliza 3 veces esta respuesta, cuando la dice 3 veces, utiliza el absoluto. Es decir, de ninguna manera, en términos absolutos, esta gente puede entrar en el cielo. Y lo vimos en la reflexión anterior, quienes no estaban sellados. ¿Y por qué? Y fijaos cómo empieza precisamente por aquí, ¿verdad? ¿Por qué esta gente no entrará en el reino de Dios? Por egoísmo. Por egoísmo, porque no han experimentado el amor de Dios, ¿verdad? Dice, los que no se interesan por la causa de Dios en la tierra, nunca podrán cantar la canción del amor redentor de arriba. Vi que la rápida obra que Dios estaba realizando en la tierra pronto se vería interrumpida en justicia y que los mensajeros debían acelerar su camino para buscar el rebaño disperso. Dice, los mensajeros debían acelerar su camino para buscar el rebaño disperso. Atentísimos aquí. Porque a partir de aquí necesitamos entender una realidad tremendamente profunda. Dice, un ángel dijo, ¿son todos mensajeros? Otro respondió, no, no. Y no lo dice 3 veces, lo dice 2. No son todos mensajeros. Dice, los mensajeros de Dios tienen un mensaje.
Bien, aquí la pregunta clave que tenemos que hacernos, y es lo que trataremos seguidamente de entender, es ¿quiénes son los mensajeros de Dios y cuál es este mensaje? Dice, ¿son todos mensajeros? Dice, otro respondió, no. Los mensajeros de Dios tienen un mensaje. Y la pregunta clave es, ¿cuál es este mensaje? Pues a partir de ahora vamos a ver si logramos entender cuál es este mensaje, ¿verdad? Fijaos, a partir de aquí hay unos cuantos párrafos añadidos porque necesitamos identificar cuál es el mensaje y quiénes son estos mensajeros. Porque dos veces dijo, no todos son mensajeros enviados por Dios. Solamente los que tienen un mensaje por parte de Dios, ¿verdad? Y ahora necesitamos entender cuál es este mensaje. Y cuando entendemos cuál es este mensaje, entenderemos quiénes son los mensajeros, ¿verdad? Aquí tenemos parte del párrafo que lo estudiamos en la reflexión anterior. Atentos a lo que dice aquí. Dice, Dios me ha mostrado que dio a beber a su pueblo un cáliz amargo para purificarlo y limpiarlo. Y necesitamos entender cuál es este cáliz amargo, que el pueblo no lo quiere beber. Dice, es un trago amargo y pueden hacerlo aún más amargo murmurando, quejándose y lamentándose. Dice, pero los que la reciben así deben tomar otro trago, porque el primero no tiene el efecto deseado en el corazón y si el segundo no hace efecto, entonces deben tomar otro y otro. Aquí en la reflexión anterior ya hablamos que aquí hace referencia a las 4 generaciones, ¿vale? Dijo, primero murmuraron, quejándose y lamentándose. No lo tomaron. Y lo veremos ahora, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos trata de decir? Y cuando entiendes que todo esto fue puesto con antelación, tratando de avisarnos, de ponernos, la verdad por delante, lo que puede ocurrir, y que nosotros no hicimos caso. No pusimos las preguntas que corresponden para poder entender de qué va este mensaje. ¿Qué es lo que está tratando de decir? ¿Verdad? Dice, y si el segundo no hace efecto, entonces deben tomar otro, la tercera generación, y otro, cuarta generación, hasta que tenga el efecto deseado, hasta que se toma este trago amargo, este cáliz amargo. La gran pregunta aquí es, ¿por qué dice que es un cáliz amargo? Queridos, es el cáliz que desde Sinaí, podríamos decir incluso desde el Edén, pero desde Sinaí en adelante no quisimos beberlo. Y vais a ver cuál es este cáliz, que es un mensaje, queridos. Una seguidora de estos mensajes lo detectó muy bien en la reflexión anterior. Lo detectó muy bien. Es un mensaje que nosotros tenemos que comprender y que una vez que entiendes el mensaje, inevitablemente actúas en consecuencia, ¿verdad? Porque no puede ser que Dios te diga, no mentirás, y que tú sigas impunemente mentir, estando en conocimiento, ¿verdad? Por lo tanto, una vez que tienes conocimiento cuál es la voluntad de Dios, inevitablemente, pues actúas en consecuencia, ¿verdad? Esto necesitamos entender nosotros. ¿Cuál es este cáliz amargo que históricamente no quisimos tomarlo? Y fue, baja Moisés del monte con la gloria de Dios y le dijimos, tápate. Es decir, rechazamos. No pusimos las preguntas que correspondían. Oiga, ¿qué pasa con esta gloria de Dios? ¿Qué te pasa? ¿No eres tú uno igual que nosotros? En el tiempo de Saúl, cuando Cristo en la nube de día y en la llama de fuego de noche los acompañaba, hasta que le dijeron a Saúl, queremos un rey, queremos ser como las demás naciones. ¿Qué es esto? Un rechazo, se lo dice Cristo, ¿verdad? Se lo dice. No es a ti a quien te rechaza, sino a mí. En la venida de Cristo, viene Cristo con un mensaje por parte de Dios. Querría revelarnos cómo gobierna Dios en su reino. ¿Qué es lo que Adán rechazó en Edén, verdad? ¿Qué hicimos?
lo matamos. Nos negamos a aceptarle. 1844. Cristo mismo se revela al remanente final. 1888. Rechazamos a Cristo. Y ahora necesitamos entender si esto es una realidad o son inventos de un hombre que no tiene otra cosa que hacer, ¿verdad? ¿Es este el cáliz amargo para purificar y limpiar al pueblo? Este cáliz amargo tiene el rol de purificar y limpiar. Por esto el mensaje para el remanente final. ¿Lo recibimos? Vamos a verlo. Fijaos. En el otoño de 1888 se celebró en Minneapolis, Minnesota, una importante sesión de la Asociación General. Y os pido, queridos, que estéis sumamente atentos porque necesitamos entender cuál es este cáliz que generación tras generación los vigilantes no han vigilado, no han entendido, no hemos tomado el cáliz. Este mensaje, esto es lo que trata de decirnos, ¿verdad? Y que este mensaje tiene el rol de purificar, santificar al pueblo. De esto se trata. Y lo veremos, ¿verdad? Porque eso es lo que tratamos de entender. Dice, en esa ocasión llegó hasta allí, hasta los allí reunidos, un concepto, atentos todo lo que está diciendo, un concepto más amplio y profundo de las grandes verdades relacionadas con la justificación por la fe. Dice, un concepto más amplio y más profundo. Por lo tanto, la justificación por la fe de Lutero no es la justificación por la fe que le fue revelada a este pueblo, porque a este pueblo se les dio un concepto más amplio y más profundo. Aparte, recordad que la justificación por la fe de Lutero es en el tiempo del lugar santo. Esta obra Cristo, por eso estudiamos la puerta abierta, la puerta cerrada. Esta obra Cristo cierra aquella puerta. ¿Qué es lo que quiere decir? Abandona aquel mensaje. Y en el lugar santísimo toma otro mensaje, otra obra. Y es precisamente lo que trata de explicarnos aquí. En esta ocasión, cuando 1888 llegó hasta los allí reunidos un concepto más amplio y profundo de las grandes verdades relacionadas con la justificación por la fe. El hecho de que algunos se negaran a abrir sus corazones a la luz que Dios hiciera brillar allí con tanto poder. Recordad que cuando estudiamos que Cristo entra en el lugar santísimo, dice, o sea, estaba a punto de entrar en el lugar santísimo, envía luz a este pequeño remanente. Por lo tanto, el hecho de que algunos se negaran a abrir sus corazones a la luz que Dios hiciera brillar allí con tanto poder, dice, animó a la hermana White a exhortar a los miembros al diligente estudio de la Biblia y a derribar las barreras que les impedían avanzar en la percepción de la verdad. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiere decir? Que no quisieron avanzar en este mensaje que les fue entregado en 1888 y enseguida veremos cuál era este mensaje y cuál era su entendimiento, de qué iba, ¿verdad? Dice, en la sesión de la Asociación General del siguiente año, 1889, tanto los obreros como los laicos informaban en sus reuniones sociales que el año pasado, 1888, había sido el mejor de su vida. La luz que surge brillante de la palabra de Dios ha sido clara y distinta. Clara y distinta. ¿Y cuál era este mensaje? ¿Cuál era esta luz? Dice, la justificación por la fe, Cristo nuestra justicia. ¿Por qué este pueblo anda engañado? Porque se le parece tanto el mensaje del lugar santo al mensaje del lugar santísimo, pero no se dan cuenta del detalle, del error, de este concepto más amplio y profundo de esta verdad. Porque tenemos que entender cuál era la obra del lugar santo y cuál es la obra del lugar santísimo. ¿Y qué nos dijo antes? Que este cáliz
tiene como rol de purificar, santificar al pueblo. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre en el día de la expiación? ¿Qué es lo que rechazamos? Lo entenderemos, porque aquí tenemos unos cuantos párrafos para entender cuál es este cáliz que generación tras generación no quisimos beberlo. ¿Verdad? Dice, el testimonio universal de quienes se han expresado ha sido que este mensaje de luz y verdad que ha llegado a nuestro pueblo es justamente la verdad para este tiempo. Dice, es justamente la verdad para este tiempo. ¿Cuál tiempo? Del día de la expiación. ¿Y cuál es la obra del día de la expiación? ¿Comprendéis? Dice, y donde quiera que van por las iglesias, es cosa segura que se manifiestan la luz, el alivio y las bendiciones del Señor. Recuerden 1889, ¿qué hicieron la sierva y John C. Wagoner a partir de 1888? Cuando los dirigentes de la iglesia rechazaron este mensaje, se dirigieron directamente a las iglesias, y esto es el testimonio de la gente de las iglesias. Es decir, las iglesias estaban preparadas a aceptar este mensaje, y en buena parte lo aceptaron, pero por culpa de los dirigentes, es decir, el mensaje se extinguió, porque recuerden, 1893, Jones, Wagoner y la sierva están separados, enviados en distintos puntos, y este mensaje es apagado, rechazado, ¿verdad? No es que lo digo yo, vamos a entenderlo porque aquí he colocado unos cuantos párrafos para que, sintetizado, de una manera sintetizada, podamos entender qué ha pasado. ¿Cuál es la realidad? ¿Por qué Cristo dice que nos ha enviado un cáliz amargo y nosotros rechazamos una y otra vez beberlo? ¿Verdad? Fijaos. Dice, cuando declaré delante de mis hermanos que había escuchado por primera vez las opiniones del pastor A.G. Wagoner, algunos no me creyeron. Dije que había oído preciosas verdades presentadas a las cuales podía responder con todo mi corazón, pues no habían sido estas grandes y gloriosas verdades la justicia de Cristo y el sacrificio total hecho en favor del hombre, indeleblemente impresas en mi mente por el Espíritu de Dios. ¿Acaso este tema no ha sido presentado en los testimonios una y otra vez? Claro, pero no lo habían entendido la distinción, este concepto más amplio, ¿verdad? Dice, cuando el Señor dio a mis hermanos la preocupación de proclamar este mensaje, sentí una inexpresable gratitud a Dios porque sabía que era el mensaje para este tiempo. Por lo tanto, no puede ser que Cristo cierre la puerta del lugar santo que tenía el mensaje, la justificación por la fe de Lutero, y abra la puerta del lugar santísimo y el mensaje sea el mismo. No, y esto es lo que el pueblo de Dios no ha entendido. ¿Por qué? Esto es lo que tratamos de entender ahora, ¿verdad? Dice, es interesante notar que Elena de White declaró varias veces que no estaba lista para aceptar algunos puntos mencionados por el Dr. Wagoner. ¿De qué se trata? Allí se discutieron, habían hablado sobre más temas, no solamente este tema. Y con referencia a algunos otros temas, pues no estaba de acuerdo Elena de White con lo que estaban diciendo John C. Wagoner, ¿verdad? Bueno, aquí apunta a Wagoner en realidad, ¿verdad? Pero cuidado, no cometamos el error de entender, y eso es lo que nos dirá enseguida, de entender que todo lo que presentaron John C. Wagoner era falso. Error. Esto es lo que Satanás jugó estas cartas precisamente para que nosotros no entendamos esta realidad. Y es más, aquí tenemos que entender cómo Satanás trató de engañar a este pueblo, despertando temas que no eran temas primordiales para este momento, ¿verdad? Y de esta manera confundir al pueblo de Dios. Dice, ella escribió sobre esto el 10 de noviembre, cuando la conferencia se estaba acercando a su fin. Dice, no considero como correctas algunas interpretaciones de las escrituras dadas por el Dr. Wagoner, con referencia a otro tema. No era este tema el de la justicia de Cristo, ¿verdad? Dice, pero creo que él es perfectamente honesto en sus puntos de vista y respetaría sus sentimientos y lo trataría como a un caballero cristiano, ¿verdad? Y también nos revela cómo se trataba a la gente en aquel momento, ¿verdad? O hasta aquel momento, porque a partir de aquel momento
esta iglesia toma un rumbo totalmente diferente, por distintas razones que hemos hablado y algunas salen reflejadas aquí, ¿verdad? Fijaos, dice, sería peligroso denunciar la posición del Dr. Wagoner como enteramente errónea. Esto agradaría al enemigo, que es lo que estaba tratando de hacer, ¿verdad? Dice, veo la belleza, y ahora entra en el tema, el auténtico tema, el verdadero tema. Dice, veo la belleza de la verdad en la presentación de la justicia de Cristo. Y este es el énfasis que nosotros no lo entendimos. Y confundimos la justicia de Cristo con la justificación por la fe. Y es falso. No es así. Y esto es precisamente lo que no entendimos. Por eso nos fuimos a la justificación por la fe de Lutero, pero olvidamos que en este trono y esta obra la está manejando ahora ¿quién? El enemigo de Dios, porque Cristo cerró aquella puerta. ¿Y abrió a qué puerta? La justificación por la fe, la justicia de Cristo. Lo vimos antes, ¿verdad? Y lo seguiremos viendo porque hemos colocado unos cuantos párrafos para poder entender esta realidad, ¿verdad? ¿Cuál es este cáliz que este pueblo no quiere tomar? ¿Verdad? No quiere tomar. Y por esta razón no puede ser purificado, no puede ser santificado, no se termina la obra de Cristo. Está preso en el lugar santísimo, ¿verdad? No puede terminar su obra, porque no hay un pueblo aquí en la tierra que entienda su obra. Dice, muy naturalmente, los informes de los eventos en Minneapolis fueron enviados día tras día a Butler, al dirigente de la iglesia adventista, ¿verdad? En su lecho de enfermo en Battle Creek. Lo que hay que entender que Battle Creek era la sede de la conferencia general en aquel momento, ¿verdad? Dice, lo que él oyó no le dio tranquilidad de espíritu. Telegrafió un mensaje a la sesión, a los líderes, ¿verdad? Que estaban ahí. Dice, sostengan los hitos antiguos. Lo que habían entendido hasta aquel momento, ¿verdad? Dice, esto endureció la resistencia a la presentación de Wagoner, al mensaje, la justicia de Cristo, o Cristo nuestra justicia, ¿verdad? Dice, poco después de la sesión, Elena de White iba a referirse a este punto. Dice, en Minneapolis, Dios dio, ¿quién dio? Dios dio preciosas gemas de verdad a su pueblo en marcos nuevos. Marcos nuevos, otro entendimiento, otra obra, ¿verdad? Esta luz del cielo fue rechazada por algunos con toda la terquedad que los judíos manifestaron al rechazar a Cristo. Y se habló mucho de mantenerse fieles a los hitos antiguos. ¿Ahora entendéis cuál era el miedo del liderazgo de la iglesia? Y no quisieron, de hecho ni les dejaron hablar, terminar el mensaje, ¿verdad? No quisieron escucharlo. Por eso nos dijo aquí, esto endureció la resistencia a la presentación de Wagoner. Sigamos. Pero hubo evidencias de que no sabían cuáles eran los hitos antiguos. Lo dice la sierva, hubo evidencias de que no sabían cuáles eran los hitos antiguos. Hubo evidencias de que había razonamientos basados en la palabra que eran dignos de apelar a la conciencia. Es decir, hubo evidencias de que lo que estaba presentando John C. Wagoner, había razonamientos basados en la palabra, en lo escrito está, que eran dignos de apelar a la conciencia. Pero las mentes de los hombres estaban fijas, selladas contra la entrada de la luz, contra el mensaje, ¿verdad? Porque habían decidido que era un error peligroso quitar los hitos antiguos cuando no se movía una estaca de los hitos antiguos. Pero ellos tenían ideas pervertidas de lo que constituían los hitos antiguos. Tenéis la referencia de los textos, mi invitación, id y tratad de entender todo el contexto, ¿verdad? Yo he tratado aquí de sintetizar, porque hay unos cuantos textos y si no nos quedamos aquí mucho tiempo, ¿verdad? Pero tenéis referencias, id y comprobad, ¿vale? Otro texto. Dice, casi 8 años después de la notable sesión de la Asociación General de 1888, 8 años después, ¿verdad? En Minneapolis, Minnesota, Elena de White resumió los temas teológicos cruciales involucrados en los mensajes que ella, Wagoner y Jones presentaron en esa ocasión.
En un testimonio franco dirigido a la membresía de la iglesia de Battle Creek, es decir, al liderazgo de la iglesia, ella escribió que muchos todavía despreciaban la esencia del mensaje del tercer ángel. ¿Qué mensaje era este? El mensaje del tercer ángel, ¿verdad? La justificación por la fe, la justicia de Cristo. Este es el mensaje del tercer ángel. Dice, porque odiaban la luz. 8 años después. ¿Entendéis? Dice, en este testimonio y en muchos otros, la hermana White realzó las presentaciones hechas por Waggoner y Jones como un preciosísimo mensaje que en su gran misericordia el Señor envió a su pueblo. ¿Ahora entendéis cuál es este cáliz que generación tras generación no queremos tomar? ¿No queremos entender para que este pueblo sea purificado, santificado? Sigamos. Resumió sucintamente este preciosísimo mensaje y lo explica ella. Dice, presentaba la justificación por la fe en el garante. Invitaba a la gente a recibir la justificación de Cristo que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Ahora, cuando entiendes lo que trata de explicarnos y entiendes el mensaje que se proclama hoy, pecamos hasta que Cristo viene, esto delata claramente, sin lugar a dudas, que este pueblo nunca ha recibido el mensaje. Por lo tanto, lo que nos dice ahí, y lo vimos en varios textos, todas las generaciones constantemente no hemos vigilado, no hemos aceptado el mensaje, por eso estamos aquí, ¿verdad? Porque fijaos lo que nos dice aquí, dice, presentaba la justificación por la fe en el garante. ¿Quién es el garante? Cristo. Pero ¿puede ser garante Cristo si su pueblo no entiende cuál es su obra y se somete a ella? No puede ser, porque el pueblo dice, pecamos hasta que Cristo viene, pero el mensaje que nosotros tendríamos que aceptar, fijaos cuál es su resultado. Dice, invitaba a la gente a recibir la justificación de Cristo, que no es la justificación por la fe. ¿Entendéis? A recibir la justificación de Cristo que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. ¿Hemos recibido el mensaje? ¿Hemos entendido el mensaje? De ninguna manera. Es más, todo aquel que habla de la obediencia a todos los mandamientos de Dios es considerado hereje, porque van contra del relato oficial, porque el relato oficial es pecamos hasta que Cristo viene, porque no hay otra. Por lo tanto, ¿hemos entendido el mensaje? ¿Hemos recibido el mensaje? ¿El mensaje cumple la obra del día de la expiación de purificación, santificación, erradicación del pecado del medio del pueblo de Dios? No, porque el pueblo de Dios dice lo contrario. Espero que podáis entender. Muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Dice, todo el poder es colocado en sus manos, y Él puede dispensar ricos dones a los hombres. ¿Pero por qué no los dispensa? Porque no le creemos, ¿verdad? ¿Dónde nos fuimos? Uno detrás de otro se fue delante del trono del lugar santo. ¿Y qué es lo que cree aquí? Justificación por la fe. ¿Cuál? Sangre, sacrificio. Un Cristo que perdona constantemente, pero nunca transforma, nunca purifica, nunca santifica. Nunca se termina la obra del día de la expiación. ¿Comprendéis? Todo el poder es colocado en sus manos, y Él puede dispensar ricos dones a los hombres impartiendo el inapreciable don de su propia justicia. Impartiendo el inapreciable don de su propia justicia. ¿Cuál es? Su Espíritu en nosotros. ¿Ahora entendéis? Este tiene que ser el resultado. Este tiene que ser el entendimiento al cual teníamos que llegar. Su Espíritu en nosotros nos lleva a la boda del Cordero, en donde se lleva a cumplimiento la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Pero como no entendemos esta realidad, lo único que hacemos es oponernos constantemente a este entendimiento, porque el relato oficial dice, no podemos, pecamos hasta que Cristo viene. Allí ya cuando viene Cristo pasará algo. Y lo vimos según la profecía,
porque es demasiado tarde. En la venida visible de Cristo se acabó. Demasiado tarde. Ya no hay sumo sacerdote en el lugar santísimo, ¿verdad? Porque cuando viene Cristo, cambia de ropa, de sumo sacerdote a la de Rey de Reyes. Por lo tanto, se acabó. Demasiado tarde. La boda del Cordero ya ha ocurrido con antelación, ¿verdad? Fijaos. Vuelvo a retomar la frase porque, claro, tantos comentarios, pues se puede perder el hilo. Todo el poder es colocado en sus manos y Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia. Y aquí comentamos cuál era la justicia de Cristo, el Padre en Él. ¿Cuál es nuestra justicia? Cristo en nosotros. Lo dice el Evangelio una u otra vez. Y dice, todo el poder es colocado en sus manos. ¿Para que haga qué? En el día de la expiación. Purifique a su pueblo, el inapreciable don de su propia justicia, su Espíritu en nosotros, ¿verdad? Que nos prepara para acudir a la boda del Cordero, ¿verdad? Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. ¿Cuál es el mensaje que hemos de dar al mundo? Pero ¿cómo va a poder dar este remanente final, este mensaje al mundo, cuando no lo entiende? Y ayer en la iglesia yo le estaba explicando a los hermanos, estáis errados. El mensaje de la justificación por la fe de Lutero no es nuestro mensaje, no es la verdad presente. Y algunos estaban tan atormentados, tan cabreados, que salieron, y otros abrieron las Biblias tratando de explicarme la justificación por la fe. Demostración que este pueblo sigue ciego, sordo, en oscuridad, no entiende. Por esto Cristo, en su misericordia, aguantó hasta tercera y cuarta generación, cuando este pueblo será desechado y Dios levantará un remanente. Y nosotros no entendemos, lo vimos esto en todas, estamos tratando en muchas reflexiones de tratar de entender esta realidad. No queremos, nos negamos, porque el relato oficial es otro. ¿Y por qué el relato oficial es otro? Porque es otro desde 1888. Por eso estamos aquí y por eso estamos como estamos, porque no entendemos, por eso no tenemos un mensaje. Yo les decía ayer a los hermanos, explicadme en qué sois distintos de cualquier otra iglesia, pentecostal, evangélica, lo que queráis. Explicadme cuál es vuestra distinción y no me contáis que es el sábado, porque el sábado ni siquiera lo descubrimos nosotros. Ya había quien guardaba el sábado, ¿verdad? ¿Nos fue descubierto por Dios? Sí, es verdad, pero había quien guardaba el sábado ya con antelación. No somos nosotros. Había otras iglesias que guardaban el sábado, pero les faltaban otras cosas que a este remanente se les dio. Y no son capaces. Digo, pues por eso estáis en ecumenismo. Por eso tenéis un mismo mensaje que ellos. Y por eso no tenéis un mensaje distintivo para el mundo. Y fijaos lo que dice. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel, que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. ¿Por qué no se derrama su espíritu? Porque no entendemos el mensaje, no entendemos la obra del día de la expiación, no aceptamos que Cristo cumpla con su deber. Purifique, santifique, erradique el pecado de medio del pueblo de Dios, para que el derramamiento del Espíritu Santo tenga lugar. Y somos perdidos, queridos. Esta es la razón. Y no queremos entender cuál es este cáliz amargo que no queremos tomar. Por eso lo llama amargo, porque una y otra vez hemos rechazado tomarlo. Dice, Elena de White cerró su vigoroso testimonio con estas palabras gráficas. No tengo un mensaje suave para presentar a aquellos que han sido por tanto tiempo atentos como falsos postes indicadores que señalan el camino equivocado. ¿Cómo llama a los diligentes? Falsos postes indicadores que señalan el camino equivocado. Y atentos a lo que dice aquí, porque esto refleja cuál es nuestra auténtica realidad, no la que se nos cuenta.
Dice, si rechazáis a los mensajeros designados por Cristo en cada generación, en la primera fue John C. Waggoner, en la segunda fueron otros, en la tercera otros y en la cuarta otros. Si rechazáis a los mensajeros designados por Cristo, rechazáis a Cristo. ¿Cuál es este cáliz amargo que no queremos tomar? Lo vimos en aquella reflexión, que creo que la vamos a ver ahora de nuevo, ¿verdad? Me refiero a la última reflexión, a la última. ¿Cuál es este cáliz amargo? ¿Qué decía en el sellamiento? Vamos a entender este texto porque creo que es el que viene precisamente. Fijaos. Dios me ha mostrado que dio a beber a su pueblo un cáliz amargo para purificarlo y limpiarlo. ¿Para qué es este cáliz? Para purificarlo y limpiarlo. ¿Qué nos decía que era el mensaje del tercer ángel? El poder de Cristo que limpia y santifica al pueblo, ¿verdad? Dice, es un trago amargo y pueden hacerlo aún más amargo, murmurando, quejándose y lamentándose. Porque este fue murmurando primero al recibir el mensaje, quejándose después de que la sierva les estaba diciendo que estaban errados, falsos postes indicadores, ¿verdad? Y lamentándose después cuando 1915, cuando ya vimos hace unos años la división de Australia, hizo aquel vídeo, aquella serie en donde los dirigentes, Daniels y otros que estaban en aquel momento, decían, no supimos entender el momento, rechazamos el mensaje, rechazamos a Cristo. Por fin entendieron las consecuencias de aquello, pero demasiado tarde. Aún así se negaron a aceptar el mensaje. Incluso se negaron en la tercera generación. Me acuerdo que hubo un presidente, no me acuerdo su nombre, no sé, Jacobson o alguna cosa por estilo. No me acuerdo cuál es su nombre ahora mismo, me acaba de venir y no me acuerdo su nombre real. Que presidente de la Conferencia General quería por fin reconocer el error de esta iglesia. ¿Sabéis lo que hicieron? Le obligaron a dimitir. Esto es lo que hicieron, y esto pasó en la tercera generación, ¿verdad? En torno a los años 80 y pico. Creo que hablamos de esto en una reflexión muy con mucha anterioridad. Hablamos también de este texto, ¿verdad? Fijaos, dice, pero los que la reciben así, murmurando, quejándose y lamentándose, deben tomar otro trago. Habrá un momento que se le da otra vez este mensaje. En la segunda generación, en la tercera generación, en la cuarta generación, hasta que están echados, que esto es lo que nos trata de decir. Deben tomar otro trago, porque el primero no tiene el efecto deseado en el corazón, en la mente. No entendemos, eso es lo que trata de decir. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? De un mensaje. Necesitamos entender este mensaje para que este mensaje nos lleve precisamente a la obra de Cristo, entender cuál es el propósito de Cristo con esta última generación. Y una vez entendido el mensaje, esta generación glorifica a Dios. ¿Cómo? Transmitiendo este mensaje, el mensaje del tercer ángel, en verdad, al mundo, ¿verdad? Y es así como glorifica a Dios. Hasta que tenga el efecto deseado, o quedarán sucios, impuros de corazón. Es decir, esta iglesia será echada lo mismo como fueron echados los judíos, ¿verdad? Y las otras iglesias en 1844. Atentos. ¿Cómo serán sellados los que son sellados y cómo serán no sellados los que no serán sellados? Porque nos lo dijo, está en el mismo párrafo aquí. Aquí nos habla de sellamiento, aceptación de este cáliz amargo, purificación, santificación del pueblo de Dios, y aquí nos explica quiénes son sellados y quiénes no son sellados. ¿Y por qué? Dice, vi que este amargo cáliz puede ser endulzado por la paciencia, la resistencia y la oración, y que tendrá el efecto deseado en los corazones de quienes lo reciban. ¿Y a quiénes tienen que recibir? A Cristo, ¿verdad? Y Dios será honrado y glorificado en esta generación, ¿verdad? No es poca cosa ser cristiano y ser reconocido cuando a la entrada en la boda del Cordero. Y ser reconocido, ¿por qué? Porque has recibido a Cristo. Cristo en ti es tu justicia, ¿verdad? ¿Y qué ocurre en la boda del Cordero? Seremos aprobados por Dios, ¿verdad? Confiamos
plenamente en su obra, en Cristo, ¿verdad? Dice, ¿y por qué todo esto? Queridos, os lo he explicado una y otra vez. ¿Qué hicimos en Edén? Desconfiamos de Dios. ¿Qué necesita Dios? Asegurarse de que hemos entendido qué hicimos. Y una vez que hemos entendido esto, confiar plenamente en Dios. Y antes de este párrafo, en la reflexión anterior, precisamente de esto nos hablaba. 2 veces nos hablaba. Aquellos que confían plenamente en Dios. Eso es lo que está esperando Dios, que confiemos plenamente en Él, en su obra. Y que esto cambie nuestra vida, que nos haga aptos para poder acudir a la boda del Cordero, ¿verdad? Ahora explica los que no serán sellados y por qué, que es precisamente por donde empezó esta reflexión, ¿verdad? Dice, el Señor me ha mostrado a algunos que profesan la verdad presente, cuyas vidas no corresponden a su profesión. ¿Tienen la norma de la piedad demasiado baja? Pecamos hasta que Cristo viene, ¿verdad? Y están muy lejos de la santidad bíblica. Algunos se dedican a conversaciones vanas e impropias. Hablan cosas, lo mismo que en 1888, cosas que no son necesarias, que no tienen que ver con la verdad presente, ¿verdad? Y otros ceden a los impulsos de yo. Están pensando en sí mismos. No tiene que ver con Cristo, ni con la obra, ni nada por el estilo. Dice, no debemos esperar agradarnos a nosotros mismos, vivir y actuar como el mundo, tener sus placeres y disfrutar de la compañía de los que son del mundo. Y en el mismo tiempo, y reinar con Cristo en la gloria. Esto es imposible. ¿Ahora entendemos mejor de qué nos habla Dios? Espero que sí, mis queridos hermanos. Volvemos a la reflexión. ¿Hemos entendido cuál es el mensaje y cuáles son los mensajeros verdaderos enviados por Dios en todas las generaciones? ¿Ahora entendemos? ¿Ahora entendemos cuál es este cáliz que no queremos beber? Espero que por una vez podamos entenderlo, mis queridos hermanos, porque está escrito. ¿Por qué no lo entendemos? Porque estamos escuchando demasiado el relato oficial. ¿Y quiénes transmiten este relato oficial? Postes falsos que dirigen el pueblo de Dios equivocadamente. No lo digo yo, estaba escrito, ¿verdad? ¿Lo habéis entendido? Ahora entendéis cuál es el relato oficial. Ahora deberíais de entender el relato oficial del mundo, que nos dijo antes, los que viven con el mundo se benefician de las cosas del mundo y al mismo tiempo quieren estar en el reino de Dios. No puede ser, no puede ser. Vi que la causa de Dios había sido obstaculizada y deshonrada por algunos que viajaban, atentos, sin tener un mensaje de Dios. ¿Quiénes son estos? Los postes falsos de los cuales nos decía la sierva, ¿verdad? Los tales tendrán que dar cuenta a Dios por cada dólar que hayan usado en viajar a donde no era su deber ir, porque ese dinero podía haber ayudado a la causa de Dios. Y por la falta del alimento espiritual que podían haberles dado los mensajeros llamados y escogidos por Dios, si hubieran tenido los medios, y aquí nos habla de los auténticos mensajeros, los que tienen el verdadero mensaje de Dios, el mensaje del tercer ángel que tratamos de entender, ¿verdad? Antes, dice, las almas han muerto de hambre, sin el mensaje. ¿Por qué? Porque el dinero fue dedicado a otros propósitos y no a la obra de Dios. Eso es lo que trata de decirnos. Vi que los que tienen fuerza para trabajar con sus manos, atentos, porque aquí se dirige a todos nosotros. Ahora ya entendimos quiénes son los mensajeros de Dios y cuál es el mensaje. Atentos a lo que nos dice aquí. Vi que los que tienen fuerza para trabajar con sus manos y ayudar a sostener la causa eran tan responsables de su fuerza como otros de sus bienes. ¿Qué viene a decir aquí? Que una vez que entendimos quiénes son los mensajeros enviados por Dios, cuál es el mensaje enviado por Dios, cada uno de nosotros tenemos una obligación en cuanto a esto, a sostener el mensaje, ¿verdad? Cuidado, porque si no entendemos y no actuamos en consecuencia, la parte que tenemos
será con aquellos que no quisieron vender sus propiedades para participar en la obra de Dios. No serán sellados. Eso es lo que trata de explicarnos, ¿verdad? Espero que entendáis muy bien lo que estoy diciendo. No pido nada a nadie. Esto es asunto de conciencia y cada uno sabe lo que quiere hacer y cómo quiere hacerlo, ¿verdad? Ya hemos hablado qué nos pide Dios, qué espera Dios, cuál es el mensaje, quiénes son los auténticos mensajeros. Cada uno actúe en conciencia, ¿verdad? Dice, la poderosa sacudida ha comenzado y continuará. Y todos los que no estén dispuestos a tomar una posición audaz e inquebrantable por la verdad y a sacrificarse por Dios y su causa, dice, serán sacudidos. Atentos a lo que dice aquí. El ángel dijo. ¿Quién lo dijo? El ángel. El ángel dijo, ¿pensáis que alguno será obligado a sacrificar? ¿Nos obligará Dios a sacrificar para que seamos salvos? Dice, no. Debe ser una ofrenda voluntaria. ¿Y por qué debe de ser una ofrenda voluntaria? Porque si no es por amor, si no es porque entendemos la obra de Cristo y lo que Cristo espera de nosotros, pero sobre todo, si no entendimos el mensaje del tercer ángel y no hemos experimentado el poder de Cristo en este templo, quiere decir que en nuestro templo habita un otro espíritu que nos hace actuar egoístamente. No tenemos a Cristo, por lo tanto, no haremos una ofrenda voluntaria. Esto quiere decir que no tenemos a Cristo. Eso es lo que trata de decir. Dice, se necesitará todo para comprar el campo, para llevar el mensaje al mundo. ¿Cuánto se necesitará? Todo. Porque cuando pasaremos de este mundo al otro, no vamos a tener bolsillos para guardar el oro, el dinero, las casas, los coches y no sé qué propiedades más. Será nuestra alma y punto. Por lo tanto, lo que Dios nos ha encomendado aquí, se tiene que quedar aquí. Lo único que Dios espera de aquí son almas convertidas. Dice la sierva, clamé a Dios para que perdonara a su pueblo, algunos de los cuales estaban desfalleciendo y muriendo en su pueblo. ¿Por qué? Por la falta del mensaje. Y porque los mensajeros les faltan los medios para hacer llegar el mensaje. Eso es lo que trata de decir. Nos lo dijo antes, ¿verdad? Entonces vi que los juicios del Todopoderoso se acercaban rápidamente y le rogué al ángel que hablara en su idioma al pueblo. Atentos a lo que pide esa sierva. Le dice al ángel que hablara en su idioma al pueblo. Atentos a lo que dice el ángel. Dijo el ángel, todos los truenos y relámpagos del monte Sinaí no conmoverían a los que no se dejan conmover por las verdades claras de la palabra de Dios. ¿Entendéis lo que dijo el ángel? Todos los truenos y relámpagos del monte Sinaí no conmoverían a los que no se dejan conmover por las verdades claras de la palabra de Dios, ni el mensaje de un ángel los despertaría. ¿Qué necesitamos aceptar nosotros, queridos? Un mensaje. Y cuando aceptamos este mensaje, ¿qué es lo que ocurre? Recibiremos el poder. ¿Para qué? Este poder, que es Cristo mismo, ha de purificar, santificar y erradicar el pecado, la separación de Dios del medio de su pueblo. Porque cuando dije erradicar el pecado, ¿qué significa erradicar el pecado? Unir de nuevo a Dios. ¿Pecado qué es? Separación de Dios. Y cuando estamos unidos a Dios, ya no estamos en pecado, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ocurre en la boda del Cordero? Estamos unidos con Dios. Por lo tanto, ¿se ha erradicado el pecado? Sí. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros en este momento? ¿Y qué es lo que necesita el mundo en este momento? Entender esta verdad, queridos.
Necesitamos entender esta verdad y con esta verdad permitirle a Cristo que haga su obra. Qué sencillo y qué tremendamente complicado. Porque generación tras generación nos hemos negado a entender el anatema de este pueblo, lo que pasó en 1888 y toda la consecuencia que arrastramos desde entonces. Espero que podáis entender con toda la profundidad de este asunto, mis queridos hermanos, y no permanecer más en el engaño. Necesitamos experimentar el amor, que es lo que nos dijo antes. El ángel dijo, ¿pensáis que alguno será obligado a sacrificar? No, no. Debe ser una ofrenda voluntaria. Debe entender el mensaje. Debe recibir el poder. Sin Cristo estamos muertos. Eso es lo que está tratando de decir. Y ni un milagro nos convertirá, queridos, porque es lo que dijo el ángel. Todos los truenos y relámpagos del monte Sinaí no conmoverían a los que no se dejan conmover por las verdades claras de la palabra de Dios. Claras para Dios, claras para el ángel, claras para los mensajeros que Dios envía, pero tan complicadas, tan erradas para el pueblo remanente de Dios, profeso pueblo de Dios, quiero decir. ¿Verdad? Qué difícil de asumir una realidad. Entonces, contemplé la belleza y la hermosura de Jesús. Su manto era más blanco que el más blanco de los blancos. No hay lenguaje que pueda describir su gloria y su exaltada belleza. ¿De qué nos habla? Del Padre en él. Entonces, contemplé la belleza y la hermosura de Jesús. Su manto de gloria, el manto de gloria de Adán en Edén, hagan la relación, su manto era más blanco que el más blanco de los blancos. ¿De qué está hablando? El Padre en él, el santuario de Dios. ¿Comprendéis? No hay lenguaje que pueda describir su gloria y su exaltada belleza. Todos los que guardan los mandamientos de Dios, es decir, los que tienen a Cristo, entrarán por las puertas en la ciudad y tendrán derecho al árbol de la vida y estarán siempre en la presencia del hermoso Jesús, cuyo rostro brilla más que el sol al mediodía. Porque el Padre habita en él, ¿verdad? Se me señaló a Adán y Eva en el Edén. Ellos participaron del árbol prohibido y fueron expulsados del jardín. Y luego la espada flamígera fue colocada alrededor del árbol de la vida, que es la presencia del Padre, ¿verdad? Para que no participaran de su fruto y fueron pecadores inmortales. El árbol de la vida debía perpetuar la inmortalidad. ¿Ahora entendéis quién es el árbol de la vida? ¿Entendéis de lo que nos está hablando? Oí a un ángel preguntar, ¿quién de la familia de Adán ha pasado la espada flamígera y ha participado del árbol de la vida? Yo oí a otro ángel responder, ninguno de la familia de Adán ha pasado esa espada flamígera y ha participado de este árbol. Ninguno. Por lo tanto, nadie tiene el Espíritu de Dios. Nadie, ningún ser humano. Esto es lo que se nos concederá en la boda del Cordero. Por lo tanto, no hay ningún pecador inmortal. Ninguno. El alma que peca morirá una muerte eterna. Atentos a lo que dice aquí. El alma que peca morirá una muerte eterna. La desaparición total y completa eternamente. Una muerte que durará para siempre, de la cual no habrá esperanza de resurrección. Esto también nos habla de la cruz. Que algunos dicen que no sé quién ha muerto de la segunda muerte. Queridos, de aquella muerte nadie vuelve. Es lo que nos está diciendo aquí. Y no queremos entender. No queremos entender esta realidad, ¿verdad?
El alma que peca morirá una muerte eterna, una muerte que durará para siempre, de la cual no habrá esperanza de resurrección. Y entonces la ira de Dios será aplacada. La separación de Dios será total. Eso es lo que trata de explicar, ¿verdad? Dice: los santos descansarán en la ciudad santa y reinarán como reyes y sacerdotes durante 1000 años. Dice, reinarán como reyes y sacerdotes durante 1000 años. Entonces Jesús descenderá con los santos sobre el monte de los olivos, y el monte se separará y se convertirá en una poderosa llanura para que descanse el paraíso de Dios. El resto de la tierra no será limpiada hasta el final de los 1000 años, cuando los impíos muertos serán resucitados y se reúnan alrededor de la ciudad. Los pies de los malvados nunca profanarán la tierra hecha nueva. De Dios bajará fuego del cielo y los devorará. Los quemará de raíz y de rama. Satanás es la raíz y sus hijos son las ramas. El mismo fuego que devorará a los impíos purificará la tierra. ¿De qué nos habla aquí? Metafóricamente, la presencia de Dios arrasará todo. Ningún pecado quedará. Desaparecerán para siempre, eternamente. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os pueda ayudar. Creo que es tremendamente reveladora. Os ruego, compártala. Si no queréis compartir esta misma, siempre os he dicho, llévense los textos, predíquenla, preséntenla vosotros mismos, a vuestro grupo de influencia, los que fueran, porque la cercanía debería de dar más confianza, teniendo en cuenta que la gente nos conoce, ¿verdad? Esto es una regla que no funciona siempre, y lo digo por experiencia personal, ¿verdad? Hay quienes sí aceptan esto y hay quienes ni muertos, ¿verdad? Ni muertos. Pero queridos, espero que podáis entender por qué no ha venido Cristo y cuál es la auténtica razón. Por lo tanto, necesitamos entender con desesperación la verdad, porque estamos reteniendo a Cristo en el lugar santísimo, preso por culpa de que no hay un remanente que entienda y experimente el mensaje del tercer ángel. Cristo, nuestra justicia, que es el poder de Dios que nos transforma, que nos purifica, que nos santifica, que nos lleva a la boda del Cordero y nos conecta con el Padre. Espero que esta reflexión os pueda ayudar, mis queridos hermanos. Les ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite y que nos ayude a entender y tomar la mejor decisión. Os deseo, mis queridos hermanos, un próspero día, y en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.